Imagina que estás en el metro. Es solo un día común, la rutina de siempre. Te subes, te encuentras un asiento o te quedas de pie, como todos los demás. Pero, ¿alguna vez has sentido que algo no está bien? Ese sentimiento extraño de que las cosas no son como deberían ser. Como si, de alguna manera, algo hubiera cambiado, pero nadie más lo notara. Hoy, vamos a contar algunas historias, algunas que parecen tan reales como la vida misma. Historias de encuentros extraños, de momentos que desafían la lógica, pero, sobre todo, historias que dejan una sola pregunta. ¿Qué pasa cuando el metro no solo te lleva de un lugar a otro? Si te gustan este tipo de historias y videos, considera suscribirte. Hay un nuevo video cada día. Recuerda que puedes dejar este video de fondo mientras hagas cualquier actividad. Y si te sientes demasiado abrumado o abrumada, refúgiate en los comentarios. Aprovecha para compartirnos tu historia personal o sugerirnos alguna temática para futuros videos. Por cierto, la historia 3 es mi favorita, y si te quedas hasta que termine, te diré algo que probablemente te interese. Comencemos. Hola, me llamo Luis, y aunque he usado el metro de la Ciudad de México toda mi vida, hay algo que me pasó hace unos años que no logro explicarme. Trabajo en el turno nocturno, en una oficina del centro, así que siempre tomaba la línea 2, la azul, para regresar a casa. Mi ruta era la misma todos los días, Pino Suárez hacia Cuatro Caminos. Esa noche salí a las 11:30 de la noche, como siempre. Caminé hasta la estación, bajé las escaleras y me encontré con el andén casi vacío. A esa hora no es raro, pero algo se sentía distinto. Lo primero que noté fue que el reloj digital, que marca el tiempo entre trenes, estaba apagado. Nunca lo había visto así. El silencio también era extraño. Siempre hay algún ruido, el eco de la gente, el sonido de los vendedores ambulantes recogiendo sus cosas, algo. Pero esa noche solo se escuchaban mis propios pasos. Me acerqué al borde del andén y miré hacia el túnel, esperando ver las luces del tren. Pasaron varios minutos y no aparecía. Normalmente, los trenes llegan en menos de 3 minutos, pero esta vez parecía que no iba a llegar nunca. Por un momento pensé en salir y tomar un taxi, pero justo cuando me di la vuelta para alejarme, escuché el sonido del tren acercándose. Ese ruido que te dice que el aire está cambiando y que las luces están por asomarse. El tren llegó, y lo primero que noté fue que venía completamente vacío. A esa hora no es tan raro, pero lo que me llamó la atención fue que las puertas tardaron más de lo normal en abrirse, como si el sistema estuviera fallando. Cuando por fin se abrieron, entré al vagón y me senté cerca de la puerta, en uno de los asientos de plástico que están justo al lado. El tren comenzó a moverse, y durante las primeras estaciones todo parecía normal, pero algo no terminaba de encajar. Pasamos Isabel la Católica, luego Allende, y después Bellas Artes. Sin embargo, ninguna de las estaciones tenía gente esperando en los andenes, ni una sola persona subió. Traté de ignorarlo, y me dije que probablemente era porque era muy tarde, pero cuando llegamos a Hidalgo, y todavía no subió nadie, empecé a sentir una incomodidad que no podía explicar. Revisé mi celular, pero no tenía señal. Esto tampoco era tan raro, porque hay tramos en el metro donde la señal se pierde, pero algo me decía que no era solo eso. Fue entonces cuando noté algo más raro. Las ventanas del vagón. No había ni un solo anuncio pegado en ellas. Siempre hay publicidad, ya sea de cursos de inglés, espectáculos o mensajes del gobierno, pero esta vez los vidrios estaban completamente limpios. No solo eso, sino que mi propio reflejo en el vidrio se veía extraño. No sé cómo describirlo, pero parecía como si me estuviera mirando con un ligero retraso, casi imperceptible. Me dije a mí mismo que estaba cansado
y que probablemente estaba exagerando. Decidí no pensar más en eso y traté de concentrarme en llegar a casa. Pero cuando el tren llegó a Tlatelolco, lo que vi me hizo sentir que algo realmente no estaba bien. Cuando el tren llegó a Tlatelolco, me levanté para asomarme por la puerta, esperando ver las bancas y las escaleras familiares de siempre, pero el andén estaba completamente vacío. Eso no era lo más extraño. Las luces de la estación parpadeaban débilmente y los letreros que usualmente muestran el nombre de la estación estaban en blanco. Miré alrededor, esperando que alguien más se diera cuenta de lo raro que era todo, pero seguía siendo el único pasajero en el vagón. Pensé en bajarme, pero algo me detuvo. Había un ruido muy leve en el andén, como si alguien estuviera susurrando, aunque no podía distinguir ninguna palabra. Decidí quedarme en el tren, esperando llegar a mi destino lo más rápido posible. Cuando el tren arrancó de nuevo, sentí una presión en el pecho, como si algo pesado estuviera flotando en el aire. Traté de distraerme mirando el interior del vagón, pero fue entonces cuando vi algo que me congeló. En la esquina del vagón, al fondo, había una figura. Era una mujer, o al menos eso parecía. Estaba sentada, con la cabeza inclinada hacia abajo, cubriéndose el rostro con el cabello. No podía entender cómo no la había visto antes. El tren había estado vacío todo este tiempo. «Disculpa», dije, intentando sonar tranquilo. No respondió. La figura permaneció inmóvil, como si no me hubiera escuchado. Mi primer instinto fue pensar que tal vez estaba dormida o perdida en sus pensamientos, pero algo en su postura era antinatural. No quise quedarme mirándola más tiempo, así que desvié la mirada hacia la ventana. Fue entonces cuando noté que el reflejo en el vidrio no coincidía. En el reflejo, ella estaba sentada con la cabeza levantada, mirándome directamente. El reflejo me dejó helado. Traté de convencerme de que era un juego de luces o que estaba demasiado cansado, pero el sudor frío corriendo por mi espalda me decía lo contrario. Sin atreverme a girar la cabeza hacia ella, fijé la mirada en el reflejo del vidrio, como si eso pudiera explicarme qué estaba pasando. Ella seguía ahí, inmóvil en el asiento del vagón, pero en el reflejo sus ojos estaban clavados en mí. No podía distinguir sus facciones con claridad, pero había algo en esa mirada que era profundamente inquietante, como si me conociera o estuviera esperando que hiciera algo. El tren frenó bruscamente, sacándome de mi trance. Habíamos llegado a Guerrero, pero la estación estaba irreconocible. Las paredes estaban llenas de grietas, como si no se hubiera dado mantenimiento en años. No había letreros, ni anuncios, ni siquiera los colores característicos de la línea azul. Esta vez decidí bajar. No podía quedarme en ese tren con esa figura detrás de mí. Me levanté apresurado, pero cuando pasé junto a ella, algo me hizo detenerme. Su cabeza seguía inclinada hacia abajo, pero esta vez escuché algo, un murmullo casi imperceptible. Me acerqué un poco, impulsado por una mezcla de miedo y curiosidad, hasta que finalmente pude escuchar lo que decía. Era mi nombre. Repetía mi nombre, Luis, una y otra vez, en un susurro tan bajo que parecía arrastrarse por mi piel. Retrocedí de golpe y salí del vagón sin mirar atrás. La estación estaba completamente vacía. No había personal, ni pasajeros, ni señales de que alguien más hubiera estado allí en mucho tiempo. Cuando intenté subir las escaleras, me di cuenta de que estaban bloqueadas por una reja oxidada. No había forma de salir. Desesperado, me giré hacia el tren, pero ya no estaba. Había desaparecido, dejándome solo en ese andén oscuro y deteriorado. Busqué mi celular, esperando al menos alguna señal, pero la pantalla estaba completamente negra, como si se hubiera apagado por completo. Fue en ese momento cuando escuché otro tren llegar. Sus luces iluminaban el túnel, pero algo en mí
Sabía que no debía subirme. Me escondí detrás de una columna mientras las puertas se abrían. Desde ahí, vi cómo el vagón estaba lleno de personas, pero algo no era normal. Sus movimientos eran erráticos y sus rostros no tenían expresión alguna, como si fueran maniquíes. No sé cuánto tiempo pasó después de eso. De alguna forma, encontré otra salida, una que no recuerdo haber visto antes. Subí las escaleras corriendo y salí a la calle. Era la colonia Guerrero, pero todo estaba distinto. Había menos luces, los edificios parecían más antiguos y no había casi nadie en la calle. Desde esa noche, nunca volví a tomar el metro solo. Algo pasó ahí abajo que no puedo explicar, y cada vez que lo recuerdo, siento que dejé una parte de mí en ese tren. Mi nombre es Gabriela, y esto me pasó hace unos meses, cuando regresaba de trabajar. Como muchos en la ciudad, uso el metro porque es rápido y barato, aunque siempre va lleno. Esa noche, tomé la línea 3 desde Zapata hacia Indios Verdes. Era casi medianoche, y aunque había más espacio de lo habitual, el vagón no estaba vacío. Me senté cerca de la puerta en uno de los asientos azules, junto a un hombre que parecía tan cansado como yo. Todo iba normal hasta que llegamos a la estación Guerrero. Allí subió un grupo de personas que iban hablando en voz baja, pero no pude entender qué decían. Me parecieron extraños desde el principio porque todos vestían ropa que parecía de otra época, como si fueran de los años 70, camisas ajustadas, pantalones acampanados y zapatos gastados. Lo más raro era que nadie más parecía notarlos, ni siquiera el señor a mi lado, que seguía mirando al vacío. Me intenté convencer de que solo eran personas excéntricas, pero había algo en ellos que me ponía los nervios de punta. El tren arrancó de nuevo, y ellos seguían murmurando entre ellos, casi como si estuvieran discutiendo. Uno de ellos, un hombre con bigote y una chaqueta marrón, me miró de reojo. Sentí su mirada fija en mí, pero cuando lo volteé a ver directamente, bajó la cabeza, como si no quisiera que lo descubriera. Llegamos a Hidalgo, y pensé en bajarme para no estar cerca de ellos, pero entonces algo extraño sucedió. Aunque las puertas se abrieron y cerraron como siempre, nadie subió ni bajó. Era como si la estación estuviera desierta, pero yo había estado en Hidalgo miles de veces antes, y siempre había gente, incluso a esa hora. Me quedé inmóvil, observando por la ventana cómo las luces del andén se desvanecían al avanzar hacia Revolución. Lo que no sabía era que ese grupo de personas iba a hacer que esa noche se quedara grabada en mi mente para siempre. Cuando el tren llegó a la estación Revolución, sentí que algo estaba mal. Las puertas se abrieron, y en lugar de las luces brillantes y los carteles típicos que indican las salidas, todo estaba oscuro. No había ni un solo cartel que dijera Revolución, ni las paredes usualmente decoradas con anuncios publicitarios. La estación estaba completamente vacía, y un extraño silencio lo envolvía todo. Lo más inquietante fue que el grupo de personas con la ropa antigua seguía allí, completamente impasibles. No hablaban entre ellos como antes, solo me observaban. Esa sensación de incomodidad creció aún más cuando vi que su mirada estaba fijada en mí, sin parpadear. Era como si estuvieran esperando algo que yo no entendía. Decidí no bajar. Ya no me sentía segura, y aunque el tren ya había llegado, no tenía la menor idea de qué hacer. El vagón se cerró de nuevo, y antes de que pudiera procesarlo, el tren comenzó a moverse otra vez, hacia una estación que no reconocí. Mientras avanzábamos por el túnel, las luces del tren parpadeaban cada vez más rápido, y todo a mi alrededor comenzó a sentirse raro. Los anuncios de las estaciones que normalmente se escuchaban por los altavoces, como Próxima estación, Hidalgo, no sonaban. En su lugar, había un ruido estático, como si el sistema estuviera fallando. Miré al hombre a mi lado, esperando que me mirara con la misma confusión, pero él no estaba. En su lugar había una figura que no había visto entrar, un hombre de pie, con una cara completamente borrosa. Me dio un escalofrío, pero lo peor era que él tampoco parecía real. Era como si se desvaneciera en la sombra cada vez que intentaba enfocarme en él. En ese momento, el tren se detuvo.
miré por la ventana y vi una estación que no podía reconocer. Las paredes eran grises y desgastadas, sin signos de la Ciudad de México en ellas. Era como si hubiéramos llegado a una estación olvidada, una que nunca había existido. Me quedé congelada, mirando por la ventana. La estación no tenía nombre, ni luces que indicaran su identidad. Todo era oscuro y frío, como si el tiempo se hubiera detenido allí. Había una sensación pesada en el aire, algo que me hacía sentir como si no debía estar allí. Las puertas del tren se abrieron de repente, sin previo aviso, y yo no sabía qué hacer. Me sentí como si estuviera atrapada en un limbo, sin una salida clara. El grupo de personas con ropa de los años 70 había desaparecido. En su lugar, había solo una figura al fondo del andén, una silueta que no podía distinguir con claridad. Era como si algo o alguien me estuviera observando, esperando que tomara una decisión. No pude resistir más. Me levanté y salí del tren, sin saber qué más hacer. La estación estaba desierta, y el silencio era abrumador. El eco de mis pasos resonaba mientras caminaba por el andén, pero no había nadie más allí. Decidí avanzar hacia lo que parecía ser la salida, pero cada paso que daba me sentía más perdida. El ambiente era extraño, como si todo estuviera desmoronándose lentamente. Vi algunas paredes agrietadas y el suelo cubierto de polvo. Las luces de la estación titilaban a intervalos irregulares, creando sombras que se movían sin razón aparente. Al llegar al final del andén, me encontré con una escalera que subía hacia lo que parecía ser la salida. Subí, con la sensación de que si no lo hacía, algo peor podría suceder. Pero cuando llegué arriba, me encontré en una calle que no reconocí en absoluto. Las calles estaban vacías, y los edificios parecían mucho más antiguos, cubiertos de grafitis y suciedad. Miré alrededor, buscando algo familiar, pero todo estaba distorsionado. No había ni un solo cartel de calles que me dijera dónde estaba. Todo se veía apagado, como si estuviéramos atrapados en una época pasada o en una ciudad que no existía. En ese momento, me di cuenta de que no estaba sola. Al fondo de la calle, vi la silueta de una persona, parada frente a un edificio derrumbado. No pude verla con claridad, pero la sensación de ser observada volvió. Decidí correr, sin saber exactamente hacia dónde, solo para alejarme de esa figura. Corrí sin mirar atrás, sin pensar en lo que dejaba atrás. No sabía qué estaba pasando, pero mi instinto me decía que debía escapar. Mientras corría por esas calles vacías, la sensación de estar siendo observada no se desvanecía. Cada vez que miraba a los lados, veía figuras a lo lejos, pero cuando me acercaba, desaparecían, como si todo fuera un espejismo. Finalmente, llegué a una esquina, y lo primero que vi fue un pequeño kiosco de periódicos. Me acerqué, casi desesperada, con la esperanza de ver algo familiar, algo que me dijera que todo esto era una confusión. Pero el kiosquero era un hombre mayor, con la mirada perdida, que no me miró ni una sola vez. En lugar de eso, estaba sosteniendo un periódico del día, pero algo no encajaba, la fecha era del año 1983. Me quedé en shock, tratando de procesar lo que estaba viendo. Miré el periódico, y cuando intenté preguntar, el hombre simplemente levantó la mano, como si no quisiera escucharme. Era como si estuviera atrapado en su propia rutina, en su propia realidad que no tenía nada que ver con la mía. Decidí salir de allí, pero al darme vuelta, algo me heló la sangre. Al final de la calle, vi un cartel que decía, Estación Revolución, pero no era el mismo cartel que conocía. Estaba todo desgastado, cubierto de óxido, y parecía más viejo de lo que recordaba. Me acerqué con cautela, pero al llegar, las puertas del metro se abrieron ante mí, como si me estuvieran esperando. En ese momento, no lo dudé. Entré de nuevo, y esta vez, el vagón estaba vacío. Ninguna de las personas con ropa de los 70 estaba allí. Estaba completamente sola. Las puertas se cerraron con un estruendo, y el tren comenzó a moverse. Pasaron algunas estaciones, pero algo no estaba bien. Vi que las estaciones eran diferentes.
Los nombres de las estaciones no coincidían con los que conocía, y las paredes eran mucho más antiguas. Parecía que viajaba en un metro de una ciudad que no existía, o quizás de una época que ya había desaparecido. Finalmente, llegué a una estación que reconocí. Era Zapata, pero estaba completamente vacía. No había nadie esperando, ni anuncios. Todo estaba en silencio. Cuando miré mi reloj, me di cuenta de que ya no era la hora en la que había subido al metro. Habían pasado horas, pero no lo recordaba. Como si hubiera viajado a través de un agujero en el tiempo. No pude dejar de pensar en todo lo que había vivido, en ese metro extraño y en esas estaciones que no tenían sentido. Cuando salí, vi que la ciudad era la misma, pero algo en mí sabía que nunca iba a ser la misma. Ese metro, esa estación, ese kiosquero, todo estaba fuera de lugar, fuera de mi tiempo. Nunca volví a tomar el metro a esa hora. No sé qué fue lo que experimenté, si fue un sueño o una falla en la realidad, pero algo en mi interior me dice que lo que vi esa noche no puede explicarse. Recuerdo que fue un día cualquiera, solo un martes tarde. Tomé el metro en Bellas Artes, algo que hago todos los días, y me dirigía hacia la terminal de autobuses de Norte. Era un día normal, nada que me hiciera sospechar que algo extraño iba a ocurrir. Subí al vagón y, como siempre, se encontraba lleno, con algunas personas en pie y otras sentadas. Al principio no me llamó la atención, pero de repente noté algo raro. La atmósfera parecía más densa de lo normal, como si el aire estuviera un poco más pesado. Miré a mi alrededor, y aunque el tren no se veía sucio ni nada, me sentí un poco incómoda. Tal vez era porque no veía ninguna de las caras que usualmente veo en el trayecto. Los pasajeros eran completamente desconocidos. Pero no fue eso lo que me inquietó, sino una sensación que no podría explicar, como si estuviera en otro lugar. El tren avanzaba con normalidad, pero a medida que pasaba el tiempo, las estaciones comenzaron a parecer un poco diferentes. No que fueran físicamente distintas, pero algo en ellas me pareció extraño. Al llegar a la estación Hidalgo, me percaté de que las luces de los andenes no parpadeaban como usualmente lo hacen. Ni siquiera los anuncios eran los mismos. Era como si no hubiera sonidos, y el ambiente estaba lleno de un silencio incómodo. Cuando miré mi celular, noté que la hora no coincidía con lo que pensaba. Había subido a las 6:30 de la tarde, pero ahora eran las 9 de la noche, y lo raro era que no recordaba el paso del tiempo. En mi mente había pasado solo unos minutos, tal vez 20, pero no podía entender cómo habían pasado 2 horas. Seguí mirando alrededor, tratando de encontrar algo que me diera una explicación. En el vagón había un hombre sentado cerca de mí. Parecía estar mirando a través de la ventana, pero sus ojos no se movían. Lo que me extrañó es que llevaba puesto un abrigo de lana marrón, algo que no veía por esa zona. Era más común ver gente con ropa ligera, pero él no se veía afectado por el calor. Decidí no darle más importancia, pero mientras el tren avanzaba, comencé a notar que las estaciones por las que pasábamos no tenían los nombres que reconocía. No fueron todas, pero al menos las últimas 3 no las conocía. Recordaba claramente las paradas anteriores, pero luego de Hidalgo, todo parecía cambiar. La siguiente estación fue algo completamente fuera de lugar. Tenía un nombre extraño, algo como Estación Central, que jamás había escuchado. El tren no se detuvo, pero el sonido que hace al acelerar cambió, y por un momento sentí que algo no estaba bien. Cuando el tren comenzó a avanzar de nuevo, miré a mi alrededor con más atención. Todo parecía igual, pero algo en el aire había cambiado. Me sentía cada vez más desconectada, como si todo lo que estaba viviendo no tuviera coherencia. Aún podía escuchar a los pasajeros hablar, pero sus voces no tenían sentido, como si todo se estuviera mezclando y perdiendo nitidez. Decidí mirar mi teléfono de nuevo,
con la esperanza de que al menos pudiera hacer un llamado o confirmar la hora. Pero cuando lo tomé, noté que la pantalla no respondía bien y la fecha estaba completamente errada. Me apareció el 21 de abril de 2005, y aunque pensé que podría ser un error del celular, algo en mí me hizo sentir incómoda. Mi celular estaba funcionando perfectamente, pero la fecha no tenía sentido. Intenté regresar la pantalla, pero se volvió a bloquear, mostrando solo líneas estáticas. De repente, el tren hizo una parada. Las puertas se abrieron de manera silenciosa, como si no fuera el tipo de estación que se esperaba. No había nadie afuera, ni el típico bullicio de los andenes. Al principio, pensé que no era mi parada, pero algo me impulsó a bajar y mirar. Estaba en una estación completamente diferente, en un lugar que no reconocí, y la estación, aunque aparentemente intacta, tenía una atmósfera extraña. El piso estaba más limpio de lo usual, pero el aire no olía a nada, como si estuviera vacío. Decidí caminar un poco, sabiendo que el tren me había dejado allí por alguna razón. Sin embargo, no me sentí perdida, solo extrañada. Las luces de la estación parpadeaban en intervalos irregulares, y no había anuncios ni letreros de dirección como en las estaciones normales. El silencio era lo que más me incomodaba. Miré a lo lejos, esperando ver algún vagón acercándose, pero todo estaba parado. Caminé unos metros más hasta que vi una pared con un mapa del sistema del metro. Pero algo raro pasó. Al mirarlo, las rutas no coincidían con las que había visto antes. Algunas estaciones no estaban en el mapa, y algunas que sí estaban parecían fuera de lugar, con nombres que no reconocía para nada. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Decidí regresar al andén, pero cuando llegué, el tren ya se había ido. Miré hacia la salida y vi que las puertas de la estación estaban cerradas, pero no era un cierre normal. Parecía más bien como si la estación estuviera sellada, como si nadie pudiera salir de allí. Las paredes también tenían grietas, algo que no había notado antes. Al darme la vuelta, me di cuenta de que la estación ya no tenía el mismo aspecto. Las paredes, aunque no eran viejas, parecían desgastadas, como si hubieran estado ahí por más tiempo del que recordaba. Lo peor de todo fue que no había señales de la estación que acababa de pasar. El nombre desapareció de mi mente de inmediato, como si fuera un nombre de una ciudad que jamás existió. No sabía si había estado caminando en círculos o si había algo que estaba mal conmigo. En ese momento, la ansiedad comenzó a apoderarse de mí. Sentí una presión en el pecho, como si estuviera atrapada en un lugar que no era real. No sabía cómo había llegado allí, ni cómo salir. La estación estaba vacía, como si nadie más hubiera bajado del tren, o si simplemente no hubiera pasado nadie por allí en horas. Traté de caminar hacia las escaleras, pero me encontré con una pared. Intenté buscar otra salida, pero todo parecía cada vez más confuso. Decidí quedarme quieta un momento y observar más a fondo. Lo primero que me llamó la atención fue que, aunque estaba sola, sentía que alguien me observaba. No veía a nadie, pero podía sentir la presencia de algo o alguien mirando desde algún rincón de la estación. Me acerqué a una pared donde había un letrero, pero al acercarme, me di cuenta de que el letrero ya no estaba donde lo había visto. Era como si todo estuviera en constante cambio. Cada vez que me giraba o miraba hacia otro lugar, las cosas no estaban donde deberían. Pensé que quizás estaba alucinando, pero la sensación de incomodidad era tan real que no pude dejar de moverme de un lado a otro, buscando algo que me diera una explicación. El sonido del tren ya no estaba, solo el eco de mis pasos sobre el suelo frío. Después de lo que me pareció una eternidad, vi algo que me hizo parar en seco. En una de las plataformas, una figura apareció repentinamente.
No sabía si había estado allí todo el tiempo o si había llegado después de que miré al otro lado. Era un hombre, aunque no estaba seguro de qué hacía allí. Estaba de pie, mirando al frente, como si estuviera esperando algo, pero lo extraño era que no parecía una persona común. Su ropa no era del presente, pero tampoco era algo que pudiera identificar con claridad. Era como un atuendo anticuado, pero no estaba seguro si era de los años 80, 90 o algún periodo aún más remoto. Me acerqué lentamente, sintiendo un nudo en el estómago. Pensé que podría ser alguien más perdido, pero al acercarme, él no reaccionó en lo absoluto. No me miró, no se movió. Simplemente estaba allí, de pie, inmóvil. Intenté hablarle, preguntarle si sabía cómo salir de allí, pero no obtuve respuesta. Mi voz se apagó en el aire, como si algo la absorbiera. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que no podía recordar cómo había llegado a esa estación. Las imágenes de los últimos minutos eran confusas, pero había algo extraño en ellas. Cuando miré a mi alrededor, noté que las paredes estaban cubiertas por algo que parecía moho, pero al mismo tiempo no estaba seguro si era eso. Las sombras que proyectaban las luces parpadeantes creaban una atmósfera aún más inquietante, como si la estación misma estuviera distorsionada de alguna forma. Miré mi reloj, esperando que me diera alguna respuesta lógica, pero la hora que mostraba no tenía sentido. Aunque mi reloj estaba funcionando bien, la hora no coincidía con lo que recordaba. Ya no era tarde, como pensaba, sino muy temprano, demasiado temprano. Algo en mi interior comenzó a darme miedo, una sensación que no podía ignorar. Finalmente, decidí regresar hacia las escaleras, pero al hacerlo, me di cuenta de que el hombre ya no estaba. Miré hacia la plataforma y él había desaparecido, como si nunca hubiera estado allí. Lo peor de todo es que, cuando miré el mapa en las paredes, todas las estaciones que conocía ya no estaban. Había nombres extraños, nombres que nunca había visto, y los andenes parecían alejarse más y más. Ya no sabía qué pensar. El pánico comenzaba a tomar control de mí, pero traté de calmarme. Decidí que lo mejor era salir de esa estación y encontrar algo que me diera una explicación, cualquier cosa. Regresé al andén, tratando de no pensar en todo lo raro que estaba ocurriendo, pero el silencio era ensordecedor. Cada paso que daba se sentía como si resonara en un espacio vacío. Cuando finalmente vi que un tren se acercaba, sentí una mezcla de alivio y desconfianza. Podía escuchar el sonido de las ruedas sobre los rieles, pero algo en mí me decía que no subiera. Sin embargo, no tenía otra opción. Subí al vagón, esperando que todo volviera a la normalidad. Al entrar, me senté rápidamente y miré a los otros pasajeros, pero lo que vi me dejó sin palabras. El vagón estaba lleno, pero todos los pasajeros parecían diferentes. No eran personas que pudiera identificar de ninguna forma. Nadie me miraba directamente, como si todos estuvieran sumidos en un trance. Algunos de ellos se veían como figuras fantasmales, con los ojos perdidos, sin vida. Nadie hablaba, nadie hacía ruido. Fue un ambiente de absoluto vacío. El tren comenzó a moverse, y por un momento pensé que todo se solucionaría. Quizás solo estaba cansada o estresada. Tal vez mi mente me estaba jugando trucos. Pero entonces noté algo aún más extraño. Las estaciones por las que estábamos pasando no se alineaban con el recorrido que solía hacer. No era solo que no las conociera, es que las veía, pero no las reconocía, como si nunca hubieran existido en primer lugar. Me acerqué a la ventana, intentando ver más allá, buscando algo que me diera un indicio de lo que estaba pasando. Pero lo que vi fuera del tren me dejó completamente desconcertada. La ciudad, la misma que creía conocer, parecía distorsionada. Los edificios estaban allí, pero algunos parecían desmoronarse, como si el tiempo no estuviera funcionando de la misma manera. No podía entender qué estaba pasando.
Cada vez que miraba el reloj, la hora no coincidía. Mi mente comenzaba a hacer conexiones imposibles. ¿Era esto una realidad alterna? Era un sueño del que no podía despertar. No tenía respuestas, y todo a mi alrededor se volvía cada vez más difícil de procesar. Finalmente, el tren llegó a una estación, pero no me detuve. No sabía si debía bajar o quedarme, y lo peor de todo es que no había forma de saber qué estación era. Era como si el tren simplemente siguiera circulando sin un destino fijo, sin un lugar al que realmente pudiera llegar. Las puertas del vagón se abrieron y una ola de incertidumbre me invadió. ¿Debía bajar o seguir viajando sin rumbo? Miré a mi alrededor, buscando alguna señal, algo que me dijera qué hacer. No había nada. Solo había más silencio y más preguntas sin responder. Decidí que ya era suficiente, y cuando miré hacia el final del vagón, vi que todos los demás pasajeros estaban mirando hacia mí. Nadie se movía, solo me observaban en completo silencio. Cuando el tren volvió a arrancar, tuve una sensación de que algo me estaba llevando en la dirección equivocada, y al mismo tiempo, de que no importaba si quería bajarme. Estaba tomando el metro en una tarde como cualquier otra. Había tenido un día largo en la oficina y estaba cansado, buscando solo llegar a casa y descansar. Me subí al vagón, como siempre, y me senté en uno de los asientos vacíos. No había mucha gente, así que pude acomodarme cómodamente. El tren arrancó y me di cuenta de que había algo extraño en el ambiente, pero no le presté mucha atención al principio. A veces el metro tiene ese aire extraño, especialmente cuando no hay mucha gente. Pero lo que me llamó la atención fue un hombre. Estaba parado cerca de las puertas, mirando hacia el suelo. Era difícil de describir, pero había algo raro en su postura. No se movía ni un poco, como si estuviera congelado en el tiempo. No parecía estar esperando nada, ni había indicios de que estuviera incómodo. A pesar de que todo el vagón se movía con el vaivén del tren, él permanecía completamente estático. Lo observé durante unos segundos, preguntándome por qué nadie más parecía notar lo extraño que era. Era como si el hombre no perteneciera allí, como si fuera parte del paisaje. Pero, al mismo tiempo, no podía apartar la mirada de él. Pasaron unos minutos, y la gente empezó a entrar y salir en cada estación. La multitud subía y bajaba, pero el hombre seguía allí, quieto, como si nada sucediera a su alrededor. Fue extraño porque, por más que el tren se llenaba de personas, él no parecía darse cuenta de ellos. No los miraba, no se apartaba para dejar pasar a los demás, simplemente se mantenía en su lugar. De hecho, algo que me llamó mucho la atención fue que nunca hizo un solo movimiento para acomodarse. Casi todos los que íbamos de pie, nos sujetábamos del tubo o nos movíamos de alguna forma para equilibrarnos con los movimientos del tren. Pero él no. Estaba completamente inmóvil. Pensé que quizás era una persona muy cansada o simplemente distraída, pero algo me decía que no era solo eso. Había algo más en su actitud que me hacía sentir incómodo. Me pregunté si tal vez estaba teniendo un mal día, o si estaba esperando a alguien, pero no parecía estar esperando nada. Ningún gesto, ninguna reacción. Eso me parecía aún más extraño. ¿Cómo podía estar tan desconectado de lo que ocurría a su alrededor? En cada estación, más personas se subían y se bajaban, pero él ni siquiera se movía cuando las puertas se cerraban. Comencé a sentir una extraña inquietud. La atmósfera en el vagón había cambiado, no era algo físico, pero algo dentro de mí me decía que no todo estaba bien. La gente a mi alrededor parecía ajena al hombre, como si él no estuviera ahí. Sin embargo, yo no podía dejar de mirarlo. Mi mente empezaba a dar vueltas. ¿Qué hacía alguien tan estático en medio de un vagón tan lleno de gente? Algo no encajaba. Cada vez que el tren pasaba por una estación, me preguntaba si él se bajaría, pero no lo hacía. Nadie más parecía notar lo raro de la situación, o al menos no lo demostraban. Estaba completamente solo con esa inquietud, y eso me desconcertaba aún más.
Quizás lo que me perturbaba era que no podía identificar que lo hacía diferente. No había nada obvio que lo hiciera destacar, pero al mismo tiempo, sentía que algo lo hacía estar fuera de lugar. De repente, el tren hizo una parada brusca. No fue una gran sacudida, pero suficiente para que todos los pasajeros se agitaran. Al igual que todos los demás, intenté mantener el equilibrio, pero al mirar al hombre, vi algo que me heló la sangre. Él no reaccionó en lo más mínimo. Ni un movimiento. No siquiera parpadeó. Por un momento, me pregunté si había algo mal con él. ¿Estaba dormido? ¿Era posible que alguien pudiera dormir tan profundamente de pie en un tren en movimiento? Pero no me parecía que estuviera durmiendo. Su postura no era relajada. Estaba rígido, inmóvil, como si el tren no tuviera ningún efecto sobre él. El tren siguió su curso, y yo no dejaba de observar al hombre. Cada vez me sentía más incómodo. Algo no cuadraba, y no podía sacarme esa sensación de que había algo más que no entendía. En algún momento, me di cuenta de que estábamos acercándonos a la estación donde normalmente me bajaba, y con ello, la gente comenzó a moverse un poco más, preparándose para salir. Cuando el tren empezó a desacelerar para llegar a la estación, miré hacia él por última vez. Fue en ese instante cuando, por un segundo, noté algo que me hizo estremecerme. El hombre había girado ligeramente la cabeza, solo un poco, y aunque no lo veía directamente, sentí que me estaba mirando. No me miró de forma directa, pero había algo en ese leve movimiento que me hizo sentir observado, como si me estuviera siguiendo con la mirada, incluso sin hacer contacto visual. El tren llegó a mi estación, y no pude evitar mirar al hombre una vez más antes de bajar. Por un instante, pensé que tal vez todo había sido producto de mi imaginación, o una sensación extraña provocada por el cansancio del día. Pero esa sensación de incomodidad no se fue. Salí del vagón con una mezcla de alivio y confusión, pero no pude dejar de preguntarme, ¿quién era realmente ese hombre? ¿Qué hacía ahí, de pie, tan inmóvil durante todo el viaje? Y lo más inquietante de todo, ¿por qué me sentí tan observador de su presencia? Nunca lo volví a ver. Pero desde ese día, cada vez que viajo en el metro, algo dentro de mí sigue buscando a ese hombre, aunque sé que lo más probable es que no vuelva a encontrarlo. Acabamos de terminar la cuarta historia y, como dije al principio, te contaré un dato interesante. Por cierto, si llegaste hasta aquí, suscríbete y escribe en los comentarios la palabra vagón. Veamos qué tanto se confunden los demás. Ahora sí, aquí está el dato. Se estima que cada año, más de 200 personas pierden la vida en el sistema de transporte colectivo, STC, Metro de la Ciudad de México, ya sea por accidentes, suicidios o situaciones inexplicables. Pero lo más inquietante no es solo la cifra, sino los relatos de pasajeros que aseguran haber visto figuras extrañas en los vagones, sombras que desaparecen sin dejar rastro, o incluso haber oído voces susurrando en pleno silencio. Es posible que las almas de los que ya no están sigan viajando entre las estaciones. Continuemos con las historias. Después de un largo día de trabajo, me dirigía al metro para regresar a casa. Era alrededor de las 6 de la tarde, y la estación estaba como siempre, llena de gente. A veces se siente como una especie de marea humana, todos corriendo, todos con prisa. Tomé la línea 2, esa que va de Tasqueña a Cuatro Caminos, y me acomodé en un asiento junto a la puerta del vagón. La gente se apretujaba a mi alrededor, como siempre, y el tren avanzaba con normalidad. Fue entonces cuando noté a un hombre que se subió al vagón. Al principio, no pensé mucho en él. Parecía ser uno más de los pasajeros comunes que toman el tren a esas horas, pero algo me llamó la atención. Se quedó parado, justo enfrente de mí, sin moverse. No era raro que alguien se quedara parado, pero la forma en que lo hizo sí me pareció extraña. Estaba mirando al suelo, como si estuviera perdido en sus pensamientos. Sin embargo, algo en su actitud me resultó desconcertante.
No estaba observando nada, no parecía darse cuenta de nada, no miraba a nadie, parecía completamente desconectado de lo que sucedía a su alrededor. Lo miré con más atención. Tenía una expresión vacía en el rostro, como si no estuviera ahí, como si fuera solo una figura que se había materializado en el espacio, pero sin estar presente realmente. Fue una sensación incómoda, como si, por alguna razón, no encajara en el lugar. Nadie más lo miraba. Todos parecían estar demasiado ocupados con sus teléfonos o con la rutina diaria, pero yo no podía dejar de fijarme en él. El tren siguió su recorrido, y aunque estaba rodeado de personas, el hombre seguía inmóvil. La gente subía y bajaba en las estaciones, pero él no movió ni un músculo. Nadie se lo quedó mirando, pero algo me hacía sentir que algo no estaba bien. Era como si él estuviera completamente ajeno a todo lo que ocurría. El vagón iba más lleno en cada parada, pero él no se movía, ni siquiera hacía el esfuerzo de cambiar de posición. No era una sensación de miedo, pero sí algo extraño, como si ese hombre fuera parte de un escenario, pero no de la realidad que estábamos viviendo en ese momento. Cada vez que miraba hacia él, su rostro parecía más distante, como si de alguna forma no estuviera allí. Pero, en realidad, estaba justo frente a mí, de pie, sin cambiar su postura, sin interactuar con nadie. La estación siguiente fue Hidalgo, y el tren se llenó aún más. La gente subió rápidamente, como siempre, sin preocuparse mucho por el espacio, solo por llegar a su destino. La usual marea de pasajeros. Sin embargo, el hombre frente a mí no cambió ni un poco. Estaba exactamente igual que antes, inmóvil, con la cabeza ligeramente agachada, mirando al suelo. Nadie parecía notar su presencia. Fue como si de alguna manera se hubiera convertido en parte del entorno, pero no de una forma natural, sino como si estuviera fuera de lugar, fuera de tiempo. A medida que el tren avanzaba, me di cuenta de que cada vez que miraba al hombre, algo cambiaba. No era que él se moviera o hiciera algo extraño, era más bien la sensación que me daba. Había algo incómodo en su quietud, como si no estuviera sincronizado con el resto de los pasajeros. A su alrededor, la gente se desplazaba, hablaba, se reía, pero él seguía allí, estático, con la misma mirada fija en el suelo. Un par de veces me sorprendí mirando hacia él, solo para encontrarme con la misma imagen. Un hombre que no parecía estar consciente de lo que pasaba, o tal vez un hombre que no formaba parte de la misma realidad que todos los demás. El vagón se llenó más en Bellas Artes, y la presión de las personas me hizo sentir más atrapado. La ansiedad aumentaba, pero no podía dejar de mirar al hombre. Algo no cuadraba. Lo miré de nuevo, tratando de entender qué era lo que me inquietaba tanto. Cuando me fijé, por un segundo, pensé que sus zapatos no eran comunes, pero al mirarlos más de cerca, me di cuenta de que simplemente estaba imaginando cosas. No había nada raro en él, solo se veía común, pero había algo en su actitud que no podía procesar. Aún así, no podía dejar de preguntarme por qué no hacía nada, por qué no se movía ni un poco, como si no fuera parte de esta realidad. Quizás estaba cansado, quizás estaba completamente perdido en sus pensamientos, o tal vez simplemente no tenía ganas de interactuar con el mundo. Pero, aún así, esa sensación persistía, una desconexión extraña entre él y el resto de nosotros, una desconexión que se sentía palpable, aunque nadie más lo notara. El tren llegó a la siguiente estación, y cuando los pasajeros comenzaron a salir y entrar, el hombre no se movió. Miró hacia la puerta, pero no dio señales de querer bajar. Todos a su alrededor se movían rápidamente, sin reparar en él. Nadie parecía ver lo que yo veía, y eso me empezó a molestar un poco. ¿Estaba yo imaginando todo esto? O tal vez era yo el que estaba fuera de lugar, viendo algo que no tenía explicación.
pero algo me decía que no. Algo no estaba bien, pero no sabía cómo explicarlo. La siguiente estación fue Pino Suárez. Cuando el tren se detuvo, el murmullo de las voces y los pasos se hizo más fuerte. La mayoría de la gente se apresuraba a bajar para hacer transbordo, pero el hombre no se movió. A esa altura, ya comenzaba a parecerme una situación rara. Las puertas se abrieron, y aunque la mayoría de los pasajeros se bajaron rápidamente, él simplemente permaneció allí, como si no tuviera ningún destino. Nadie lo empujó, nadie lo rozó. Estaba completamente aislado, completamente ajeno a lo que ocurría alrededor de él. Algunos pasajeros miraron hacia su dirección, pero nadie pareció percatarse de su extraña actitud. Estaba tan quieto, tan indiferente al bullicio, que pensé que tal vez estaba completamente distraído. Pero el problema era que no solo estaba quieto, sino que su mirada, siempre hacia el suelo, no cambiaba. Ni siquiera se inmutaba ante la multitud que pasaba cerca. Para mí, eso ya no era una simple indiferencia. Había algo raro en la forma en que permanecía inalterado. Miré hacia otro lado por un momento, pero no podía dejar de pensar en él. Cada vez que volteaba a verlo, su presencia me incomodaba más. Era como si no encajara en el espacio, como si algo estuviera fuera de lugar, aunque nadie más parecía notarlo. Mi mirada volvía a él una y otra vez, casi por instinto, como si algo me estuviera llamando, diciéndome que prestara más atención. Pero en ese momento me dije que tal vez era solo una paranoia mía. Quizás me estaba imaginando las cosas, quizás solo estaba demasiado cansado. Sin embargo, lo que sucedió después fue aún más desconcertante. En la siguiente estación, que era Zócalo Tenochtitlan, las puertas se abrieron y una gran cantidad de personas se agolparon para subir, llenando el vagón. Pero el hombre seguía allí, exactamente igual, sin moverse. Alguien pasó cerca de él, empujándolo levemente, y por un segundo sentí que algo no estaba bien. El hombre, sin embargo, no reaccionó, ni siquiera dio señales de incomodidad o molestia. Su postura permaneció intacta, su mirada fija en el suelo. Un par de personas se dieron cuenta de su inmovilidad, pero rápidamente se desinteresaron, quizás pensando que estaba cansado o simplemente distraído. A mí, en cambio, me dio la sensación de que esa desconexión con la realidad era más profunda. Era como si estuviera atrapado en un momento que no podía comprender, como si la gente, las estaciones, el mismo tren, no significaran nada para él. Por un instante, me pregunté si no me estaba volviendo loco, si todo esto era producto de mi cansancio o alguna clase de confusión mental. Pero no podía quitarme esa sensación incómoda. Algo no encajaba, algo no era normal, aunque no pudiera poner el dedo sobre qué exactamente. Mientras los demás pasajeros entraban al vagón, noté que varias personas caminaban hacia el mismo lugar donde él estaba parado, pero ninguna parecía detenerse a mirar su rostro, a preguntarse por qué alguien se quedaba de pie sin moverse durante tanto tiempo. La escena me resultaba más y más ajena, como si el hombre no fuera un verdadero pasajero, sino una figura vacía que estaba ahí solo porque debía estarlo. Pero eso no tenía sentido. ¿Cómo podía ser eso posible? ¿Por qué estaba yo tan obsesionado con él? Algo me decía que debía preguntar a alguien si veía lo mismo que yo, pero no me atreví. La ansiedad comenzaba a apoderarse de mí. En ese momento, el tren dio una ligera sacudida, y por un segundo, el hombre pareció tambalear. Mi corazón dio un vuelco, no por su caída, sino por la forma en que reaccionó. En lugar de poner un pie adelante, como haría cualquier persona que tratara de equilibrarse, él simplemente se quedó ahí, inmóvil, como si la sacudida no lo hubiera afectado en lo más mínimo. Fue en ese momento que la idea se me cruzó por la mente. ¿Y si no estaba completamente consciente de lo que ocurría? Quizás
No sabía que estaba en el metro, que estaba rodeado de tantas personas. Tal vez había algo en su comportamiento que lo hacía desconectarse de todo, pero, aún con esa idea, no podía evitar sentir que esa desconexión era más profunda de lo que parecía, como si su presencia ahí fuera solo una coincidencia, algo que no tenía sentido. Finalmente, cuando el tren llegó a la estación de Revolución, las puertas se abrieron y un flujo masivo de personas se apresuró a entrar y salir. Esta vez me di cuenta de algo extraño. Cuando el hombre pasó cerca de la puerta, en el mismo instante en que la multitud se apuraba a salir, él no se movió para entrar ni para seguir a los demás. No se apresuró a nada, ni siquiera se adelantó o retrocedió con la corriente de pasajeros. Se quedó parado en el mismo lugar, como si nada a su alrededor importara. A lo lejos, vi que la mayoría de las personas ya se habían movido hacia la salida, pero él seguía allí, quieto, como si la estación y todo lo que sucedía a su alrededor fuera un escenario que no entendía. La sensación que me invadió en ese instante fue tan fuerte que decidí bajarme. No pude seguir mirando a ese hombre. No podía dejar de pensar en lo extraño que todo me parecía. Aunque no entendía qué estaba pasando, algo me decía que debía irme. Salí del vagón y mientras caminaba hacia la salida, me sentí aliviado, como si algo se hubiera resuelto, pero al mismo tiempo no podía quitarme la sensación de que lo que había vivido en ese tren no tenía explicación, de que había algo muy raro en esa figura inmóvil, en su desconexión con la realidad. Ya nunca más lo volví a ver, pero siempre me quedé con la duda de si era yo el que había estado fuera de lugar, o si, de alguna manera, él no pertenecía a ese tren, a esa estación, a esa ciudad. Si te gustan este tipo de historias, considera suscribirte. Hay un nuevo video cada día.